Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de la Semana de Derechos Laborales. Como saben, cada año organizamos este evento y en esta ocasión estamos haciendo una serie de pláticas y talleres transmitidos en vivo desde Facebook Live. Entonces, vamos a estar recibiendo sus preguntas y demás, como siguiendo la temática de la mañana. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar aquí en el cuadro donde vamos a estar respondiéndoles. Y mi nombre es Amaranta Miranda, yo trabajo en el Departamento de Protección y me encargo de todos los temas relacionados a víctimas. Y bueno, en vista de lo que estamos viviendo y demás, el día de hoy tenemos a Jessica Manrique de Refugee and Immigrant Center de Asian Association of Utah. Quien nos va a platicar un poco de la trata de personas, porque como sabemos, usualmente tenemos la idea de que trata de personas únicamente engloba los temas de trata sexual o trata bueno, antes conocíamos la trata como trata de blancas, pero es un término que ya no se utiliza, entonces la relacionamos, lo primero que pensamos es trata sexual, pero el día de hoy vamos a conocer todos los tipos de trata que existen y sobre todo la trata laboral. Entonces también vamos a conocer un poco más si han habido más casos o menos casos en estos tiempos de pandemia, de estar en cuarentena. Entonces, bueno, es un honor para nosotros tener a Jessica el día de hoy. Jessica Manrique es antropóloga social por la Universidad Nacional de Colombia. En su país de origen trabajó con víctimas del conflicto armado colombiano, principalmente con poblaciones indígenas y afrodescendientes. En Asian Association of Utah, o AAU, ha trabajado en el Departamento de Trata de Personas como administradora de casos. Actualmente trabaja principalmente con víctimas de trata de personas laboral o sexual nacidas en el extranjero. Jessica también tiene experiencia previa trabajando con refugiados y asilados. Entonces, como comenté al principio, durante la presentación de Jessica, si surgen preguntas, por favor, escríbenlas, nosotros estaremos monitoreándolas y al finalizar vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas en donde Jessica podrá responderlas. Bienvenida, Jessica. Vale, Maranta, muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y todas. Entonces, bueno, como les decía Maranta, yo voy a hablarles un poco acerca de la trata de personas. Simplemente voy a hacer algunas nociones básicas y algunos indicadores que nos permiten identificar a víctimas de personas de trata de personas y esto nos ayuda entonces a como medidas de prevención. Vale, si quieres, pasa esa. Vale, entonces, bueno, en la Refugee and Immigrant Center, Asian Association of Utah, o bueno, la Asociación Asiática, nosotros tenemos un programa de case management. Entonces, en este programa, nosotros, para los clientes que son referidos, nosotros los asignamos a una trabajadora social. Voy a decir trabajadora social porque en su mayoría somos mujeres. Y allí entonces trabajamos de manera holística con ellos. De manera holística quiere decir que nosotros tratamos de garantizar que las personas tengan acceso en diferentes aspectos, como por ejemplo en servicios médicos, servicios de vivienda, servicios legales. Además del programa de Case Management, también tenemos un programa de divulgación y educación. Alison Smith es la persona que se encarga de esta área. Y bueno, justamente hoy estoy haciendo algo un poco en la parte de divulgación. Erika Hurst también suele ser la persona encargada en el área de educación para personas hispanohablantes. Y bueno, hoy yo estoy colaborándole a ella el día de hoy. De hecho, es la primera vez que hago parte de este programa de educación. También tenemos un centro de ayuda social. En este centro nosotros proveemos artículos de higiene, comida, ropa, atención médica. Esto más que todo es para las víctimas de trata de personas con fines sexuales. Okay, si quieres. Vale. Entonces, ¿qué es la trata de personas? Entonces aquí presentamos una definición. Entonces, la trata de personas es una actividad de crimen organizado en la cual los seres humanos son tratados como pertenencias para controlarlos y explotarlos, así como para obligarlos a realizar actos sexuales con fines comerciales o trabajos involuntarios.
Y aquí a mí me gusta resaltar la palabra pertenencias porque justamente las personas son tratadas como objetos. Como objetos porque se les suele negar sus necesidades básicas, se les suele negar servicios de atención médica, se les suele negar alimentos, agua, y entonces las personas son tratadas como objetos simplemente siempre y cuando cumplan su función como para obtener actos sexuales con fines comerciales o trabajos involuntarios. También aquí entonces es importante mencionar que se hace una distinción entre dos tipos de trata de personas. Entonces hay una trata de personas con fines sexuales, con fines laborales. Entonces el día de hoy voy a enfocarme un poco más en la trata de personas con fines laborales, justamente también porque tengo un poco más de conocimiento en esa área. Yo trabajo más que todo con casos que son de trata de personas con fines laborales. Entonces aquí tenemos, según la ley, que para identificar una situación de trata de personas tienen que cumplirse 3 condiciones, que es la acción, el medio y el propósito. Okay. Vale, entonces en la acción tenemos el reclutamiento, hospeda, transporte, provee, el medio, entonces tenemos la fuerza, es decir, la fuerza física, el fraude, es decir, falsas promesas, engaños, coerción, pueden ser amenazas, y el propósito entonces, como les decía, distinguimos 2 modalidades, una que es la de actos sexuales con fines comerciales y laborales. Entonces, es importante también mencionar que para el caso de los menores de edad, según la ley, no debe existir el medio para que se considere una situación de trata de personas. Entonces, con el simple intento de reclutar a un joven, a un menor de edad a un acto con fines sexuales, ya es considerado como una situación de trata de personas. Entonces aquí entro un poco más en detalle acerca del medio. Entonces aquí tenemos algunas preguntas que nos permiten definir mejor qué es lo que significa la fuerza, el fraude y la coerción. Entonces en fuerza, entonces físicamente te han forzado a hacer algo con lo que no te sentías cómodo, te han encerrado, restringido o impedido que te vayas, te han agredido físicamente, ya sea golpeando, pateando, quemando. Eso es lo que se refiere a la fuerza, es decir, fuerza física. El fraude, te han engañado para hacer un trabajo diferente al prometido, te han hecho firmar un documento sin explicarte su contenido, como por ejemplo un contrato de trabajo, te han rehusado a pagarte o a pagarte menos de lo que te han pactado. Entonces, en el fraude, la principal característica es el engaño, una falsa promesa. En coerción, entonces, lo han restringido, lo han controlado, dónde o con quién vive, con quién habla, lo han privado del sueño, de la comida, del agua, de la atención médica, no le han permitido ponerse en contacto con amigos, familiares, incluso cuando está trabajando. Entonces, esto es más que todo pertinente para la trata de personas con fines laborales. Se han quedado con parte o con todo o la mayor parte de su dinero o de su salario, conserva sus documentos de identidad, amenazan con deportarlo, amenazan con hacerle daño a usted, su familia, o han amenazado con hacer daño a un compañero de trabajo o amigo. Entonces, estos son elementos muy comunes en la situación de personas de trata con fines laborales. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver como algunos indicadores que nos permiten identificar cuáles son esas situaciones de trata de personas con fin laboral. También, pues, a mí me gustaría mencionar un poco la ley Safe Harbor, que es específicamente una ley que protege a las víctimas menores de edad. Entonces, la ley Safe Harbor dice que todo menor de edad que ha estado involucrado en actos sexuales con fines comerciales o trabajos forzados deben ser considerados como víctimas y deben ser tratados como tales. Los menores entonces no pueden ser sometidos a procedimientos judiciales y por el contrario deben ser reportados a DCFS. Y aquellos jóvenes que hayan sido juzgados erróneamente como consecuencia de estos actos pueden entonces pueden pedir a la corte que estas condenas sean anuladas.
Bueno, entonces esta imagen es el resultado de una búsqueda en Google acerca de la trata de personas. Entonces nuestra coordinadora Alison, ella actualiza esta búsqueda cada 3 meses, justamente para entender cuál es esa creencia, la creencia común que se tiene acerca de la trata de personas. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver que en su mayoría la noción que se tiene acerca de las víctimas de trata de personas es que en su mayoría son mujeres. Bueno, aquí anteriormente en la búsqueda la mayoría eran mujeres, aquí por lo menos ya hay, algunas imágenes de hombres, pero también se ve que son en su mayoría entonces menores de edad, son personas que entonces están retenidas, es decir, que tienen las manos atadas, que están silenciadas, que están aprisionadas. Y pues puede que esto sea cierto, estas imágenes revelan cierta parte de la realidad, pero también muchas veces las víctimas o las personas que están en una situación de trata de personas no necesariamente son menores de edad, no necesariamente son mujeres, también hay hombres, y muchas veces no necesariamente están retenidas, aprisionadas o son silenciadas, ¿no? A veces las personas pueden estar en total libertad y aún así encontrarse en una situación de trata de personas. Entonces, por ejemplo, usted puede ir a una cafetería, a un restaurante, puede conversar con alguno de los empleados, esa persona habla con usted, no necesariamente tiene que ser un menor de edad, no necesariamente tiene que ser una mujer, y aún así puede que esa persona con la que usted está hablando se encuentre en una situación de trata de personas. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta mostrar esa estadística porque esto muestra algunas de las percepciones que se tiene acerca de la trata de personas. Entonces, 73% de los entrevistados piensa que la trata de personas está ampliamente extendida en los Estados Unidos. Pero cuando les preguntamos acerca de sus propias comunidades, el número descendió a un 20%. Es decir, sí, mucha gente sabe que, perdón, mucha gente sabe que la trata de personas es una realidad en este país, pero no son conscientes de que esas situaciones pueden estar sucediendo en nuestro barrio. Entonces puede estar sucediendo en la cafetería que normalmente voy los fines de semana, puede estar sucediendo en un hotel o motel que queda a unas cuadras de donde vivo. Más adelante entonces les voy a mostrar un mapa para mostrarles dónde se están reportando los casos en Utah. Y aquí tenemos algunas estadísticas de la Línea Nacional de Acceso Directo. Entonces, si quieres, puedes mostrarlo de una vez por completo. Vale, entonces aquí vemos que 72% de los 11.500 casos que fueron reportados en el 2019, 72% de los casos fueron de trata de personas con fines sexuales, en su mayoría eran mujeres y casi la mitad eran ciudadanas estadounidenses, mientras que el 11% fue trata de personas con fines laborales, la mitad siendo mujeres y más de la mitad fueron extranjeros. Bueno, esto no quiere decir que, o sea, esta estadística, esta desproporción del 72% contra el 11%, no quiere decir que la trata de personas con fines laborales no sea una realidad, sino que nos hemos dado cuenta de que quizás muchas veces han habido menos recursos de educación y de divulgación que se centran específicamente en esta situación de trata de personas. Y también hay varias condiciones que limitan a una persona a reportar este tipo de situaciones, que más adelante voy a hablar un poco más en detalle. Y bueno, tenemos un 4% que fue reportado tanto de trata de personas con fines laborales como sexuales. Entonces, aquí vemos en el mapa que pues, la trata de personas es una realidad en Utah. Más que todo se está presentando, bueno, se reportó fue en el condado de Salt Lake, pero también en algunos condados del norte y del sur, o sea, del sur del condado de Salt Lake. Esto es porque muchas veces en estos sectores hay una gran presencia del sector agricultor, y eso es porque la trata de personas también se está presentando mucho en los ranchos. También vemos un alto número de casos reportados en el condado Carbon, donde está Price. Esto es porque este sector es un alto sector con presencia minera, entonces también hay elementos ahí para que se presenten trata de personas tanto con fines laborales como sexuales.
Vale, entonces, bueno, ahora hablemos un poco entonces de la trata de personas durante la pandemia del COVID-19. Entonces, según las estadísticas, se ha notado que los casos incrementaron un 40% y las necesidades de acceso a refugios de emergencia casi se duplicaron. Ahora, aquí en esta estadística, en ese 40%, todavía no tenemos una distinción específica para los casos de trata de personas con fines sexuales y con fines laborales. Sin embargo, a mí me gustaría detenerme un poco eh, con algunos de los casos que hemos visto con nuestros clientes, y es que durante la pandemia del COVID-19 notamos que hubo una mayor vulnerabilidad en las personas, en las víctimas que son inmigrantes. Y esto es porque muchos de nuestros clientes están en proceso para aplicar a la visa T. La visa T es una visa de protección, así como la visa U y la visa y la VAWA, pero la visa T es específicamente para la víctima de trata de personas. Entonces, como están todavía en ese proceso, como en ese limbo, muchas de las personas no pueden aplicar a beneficios como lo podría ser un refugiado o un asilado. Entonces, no pueden aplicar de desempleo, a muchos de los apoyos de renta. Bueno, últimamente he notado algunas iniciativas de apoyo para la renta para personas que no tuvieron esa posibilidad de acceso a estos recursos, pero durante la pandemia notamos esa vulnerabilidad en esta población. Y bueno, no solamente eso, sino también las condiciones de vivienda, las condiciones de vida de esta población hacen que haya sido difícil para muchas personas entrar en cuarentena, en aislamiento, o simplemente pues dejar de ir a trabajar. Y pues tiene sentido, porque pues si es una persona que trabaja en un sitio donde no tiene no tienen la posibilidad de días de incapacidad médica, pues si no trabajo, pues no, es un día de pérdidas. Y pues hay que trabajar para poder suplir las necesidades. Entonces, muchas veces hubieron personas que no pudieron cumplir esas normas de cuarentena, justamente porque no hay otros recursos a los que se pueda aplicar en caso de, por ejemplo, tengo que entrar en cuarentena, pero al mismo tiempo también tengo que ir a trabajar. Y no está la opción de hacer un trabajo remoto. Y otra cosa es, que hay que mencionar también es que muchos de esta población viven en sitios donde pues no solamente viven con un compañero de cuarto o una compañera de cuarto, sino con múltiples personas, entonces 1, 2, 3 personas. Entonces, si alguien resultó infectado con el COVID-19, muy seguramente la mayoría de las personas con las que está viviendo con esa persona también resultaron infectados con el COVID-19, porque pues es casi imposible poder acatar las medidas de aislamiento y de cuarentena como se exige. Entonces, bueno, eso fue algo que notamos durante la pandemia. Nosotros en la Asociación Asiática tratamos de ser más flexibles con los recursos que proveemos. Entonces, por ejemplo, hubieron casos en donde personas que dieron positivo para el COVID-19 les ampliamos el plazo de apoyo para la renta, que digamos, si ya lo habían cumplido, si estaban en esa situación, pues tratamos de apoyar en ese sentido. También se dio la posibilidad de proveer los servicios de salud mental, de terapia, de manera remota, porque también la necesidad de servicios de salud mental incrementó, fue una necesidad que se vio durante toda la pandemia. Y también, por ejemplo, las clases de inglés, nosotros también en la Asociación Asiática damos clases de inglés gratuitas, y las clases de inglés también se empezaron a hacer de manera remota. Vale, entonces, ahora hablemos acerca de algunas de las tácticas de reclutamiento, específicamente para situaciones de trata de personas con fines laborales. Entonces vemos, por ejemplo, oferta de empleo, promesas falsas o fraude. Y de estas, bueno, entonces ofertas de empleo, promesas falsas o fraude era ya un poco lo que hablábamos con el término de coerción. Pero de estas también es importante mencionar la familiar, porque es una de las más comunes.
veces, sí, la noción que nosotros tenemos del traficante es que esa es una persona, un extraño, una persona que no conocemos, pero también puede suceder que pueda ser un tío, un primo, algún miembro familiar. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar algunos casos, pero obviamente modificando algunos detalles justamente como para no revelar algunos de los detalles que permiten identificar a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de una persona que llegó al país, que llegó a Estados Unidos para culminar sus estudios. Y esta persona entonces se quedó a vivir con un familiar. Los familiares entonces tenían un negocio y pues como por el simple hecho de darle a nuestro cliente una vivienda y alimentación, pues entonces se le pedía como requisito trabajar en este negocio, a pesar de que la persona, bueno, podía ser menor de edad. Eh, entonces se le pidió que trabajara en este negocio, e incluso muchas veces más de las horas normales en las que una persona debe trabajar. Entonces, además de eso, también se le impidió estar en contacto con su familia en su país de origen. Y estos ya son elementos entonces que pueden ser indicadores de una persona que está en una situación de trata de personas. Puedes pasar. Y aquí menciono algunas de las tácticas de reclutamiento de trata de personas con fines sexuales, porque, bueno, aquí mencionamos proposición matrimonial, porque eso no solamente es una táctica de reclutamiento en la trata de personas con fines sexuales, sino también es en la trata de personas con fines laborales. Entonces también conocimos un caso de una persona que empezó a trabajar en un negocio. El dueño o dueña de este negocio le propone matrimonio a esta persona. Ya una vez se han casado, el dueño o dueña le pide entonces que trabaje casi de domingo a domingo en este negocio. Le pide a esta persona que viva en el negocio, es decir, le ha restringido su movilidad y le ha impedido tener la libertad o la opción de poder vivir en otro sector. Le restringió el contacto con otras personas, con familiares, con amigos. Y ya estos son entonces características que nos permiten identificar que esa persona estuvo en una situación de trata de personas. Entonces, bueno, víctimas de la trata de personas. Entonces aquí hablamos un poco de los posibles indicadores de trata de personas. Entonces, como ya había mencionado en el elemento de coerción, existe un reclutamiento con falsas promesas. Entonces, puede ser simplemente una oferta de trabajo en su país de origen, que luego ya cuando usted empieza a trabajar en los Estados Unidos, se da cuenta que no era como se lo pintaban, no, quizás el pago no es el mismo o simplemente no se le paga, tiene que trabajar horas en exceso. También muchas veces el traficante o el empleador retiene sus documentos legales, ya sea el pasaporte. Muchas veces también suele pasar que el empleado vive en el mismo lugar donde trabaja y es el empleador o traficante quien le controla con quién se comunica, a dónde va, dónde consigue sus alimentos, o muchas veces el alimento y el agua depende del empleador o traficante. Y lo mismo con los servicios de salud. Entonces, muchas veces aquí en este segundo elemento, signos de enfermedades o lesiones no tratadas. A mí me gusta hacer énfasis en esa porque esto es pertinente para las personas que trabajan en el sector de la salud. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que hay un paciente que llega por una lesión, digamos, ya sea una fractura sucedida durante el trabajo, pero ese paciente no vuelve a los controles o simplemente no se trata de esa lesión, pues quizás ahí hay motivos para sospechar de que algo está pasando. Entonces, eso puede ser un indicador que puede decir que esa persona está viviendo una situación de trata de personas, y seguramente entonces habría que hacer un seguimiento un poco más detallado para saber qué ha pasado con esta persona, por qué dejó de recibir servicios médicos cuando es una lesión que debe ser tratada. Y bueno, incapacidad de hablar por separado o solo, o si se da cuenta de que la persona
tiene como un diálogo que tiene que estar diciendo, o sea, no hay algo raro, algo sospechoso en la manera en cómo la persona habla acerca de la situación donde está viviendo, donde está trabajando. Eso también son un indicador. Y perdón, te puedes devolver. Okay. Y la última, supuestamente le dé dinero al empleador. Esta es muy importante porque es una táctica que suelen usar los empleadores o traficantes, y es la deuda. Entonces, y sobre todo para personas inmigrantes, muchas veces por el apoyo financiero que se hace para transportar a la persona del país de origen a los Estados Unidos, muchas veces el empleador o traficante se vale de ese pago para generar una deuda con la víctima, y así entonces pedirle que ya sea trabaje por horas excesivas o por ninguno o poco pago para suplir para cumplir ese dinero que le debe al traficante. Algunas otras consideraciones. Entonces, estas son como algunas preguntas que nos permiten a nosotros identificar que podemos hacernos para saber si una persona quizás está viviendo en una situación de trata de personas. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba antes, parece que la persona recibió instrucciones sobre qué decir, la persona parece desconectada de la familia, los amigos, la comunidad, ha tenido un cambio repentino, se muestra desorientado, confundido, muestra signos de abuso físico o mental. Y también, bueno, aquí mencionamos un poco acerca de los niños o menores de edad, y esto también es importante para las familias, porque pues sabemos muchas veces que los padres trabajan de domingo a domingo, y muchas veces los niños y niñas crecen como se les ha dejado de prestar la suficiente atención. Entonces es importante pues saber, por ejemplo, si el niño o la niña ha dejado de asistir a la escuela, ha tenido cambios de comportamiento, hay nuevos amigos o un novio o novia en la vida de estas personas. Entonces eso es importante también tener en cuenta para prevención de tanto de la trata de personas con fines laborales. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo que hacen que una persona sea vulnerable a la trata de personas? Entonces, el principal de ellos es la pobreza, esto a nivel nacional e internacional. La pobreza siempre será el mayor factor de riesgo. Eso combinado en conjunto con otros de los factores que mencionamos aquí, como la drogadicción, historia de abuso, abuso infantil, problemas de salud mental. Pero pues también nos gusta hacer énfasis en los inmigrantes, porque muchas veces las personas que llegan como producto de una oferta de trabajo, por miedo a que el empleador o traficante los reporte a inmigración, muchas veces se callan o no reportan, tienen miedo a que el empleador pueda sí, reportarlos, y entonces ya con esa excusa pues dejan de acceder a servicios de salud, a exigir un trabajo digno, con un horario razonable y con un pago razonable para las tareas que se hacen. Entonces, sí, estos son varios de los factores de riesgo que presentamos. Y bueno, ¿dónde está sucediendo el reclutamiento? Entonces, bueno, varios de ellos aquí son más que todo de la trata de personas con fines sexuales. Aquí tenemos país de origen, porque para los inmigrantes eso es donde normalmente sucede el reclutamiento, como les mencionaba, a través de una falsa promesa de trabajo, pero también en redes sociales, en internet, como por ejemplo en páginas como Craigslist, en Facebook. Y muchas veces hay personas que publican ofertas de trabajo, y pues la recomendación que damos es: hay que ser cuidadosos, hay que investigar, hay que informarse. Entonces, cada vez que se encuentre con una oferta de trabajo, si es muy buena para ser cierto, pues hay que sospechar. Y creo que la sugerencia en general sería eso, es informarse, hagan una investigación acerca
la compañía para la que van a trabajar, el empleador para quien van a trabajar. También si tienen amigos, familiares que ya están trabajando ahí, pregúntenles cómo son las condiciones laborales, quizás les pueden hacer algunas de las preguntas que ya hemos presentado anteriormente. Entonces, asegurarse, informarse antes de aceptar cualquier oferta laboral. Eso es la principal recomendación. Vale, si quieres, pasa esa. Vale, y entonces, ¿en qué escenarios sucede la trata de personas? Entonces, para este caso, entonces, la trata de personas con fines laborales sucede más que todo en el sector de la agricultura, es decir, en los ranchos, que como les mencionaba antes, y en el mapa que les había mostrado, más que todo en los condados del norte y del sur, en los ranchos, está sucediendo mucho la trata de personas con fines laborales, pero también la servidumbre doméstica es un escenario donde se presenta esta situación. Y bueno, ya por ejemplo restaurantes, hoteles y algunos otros de los sectores que mencionamos aquí son lugares donde puede estar sucediendo la trata de personas. Bueno, dinámicas de la víctima. Vínculo traumático. Esto lo mencionamos porque muchas veces la relación entre la víctima y el traficante pues, es más compleja de lo que se suele pensar. Entonces muchas veces tenemos en la imagen que el traficante pues es una persona en esencia mala, que maltrata, que abusa, que golpea a la víctima, y muchas veces no es así. Muchas veces el traficante también puede mostrar pues, señales de amabilidad, de afecto hacia la víctima, y eso entonces hace que esa relación compleja entre víctima y traficante hace que la víctima pueda actuar de las siguientes formas. Entonces la víctima puede tener sentimientos positivos hacia el abusador, un traficante, sentimientos negativos hacia aquellas que desean ayudarlo o brindarle asistencia. Se está en el lado del abusador o traficante, o sea, la ayuda, y no está dispuesto a participar en comportamientos que podrían proporcionar su libertad o liberación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mencionar un caso que nosotros conocimos. Entonces, bueno, uno de nuestros clientes estuvo trabajando en un negocio, y en este negocio no solamente había un empleador, sino habían varios. Entonces, uno de los empleadores era quizás esa imagen que tenemos del traficante malo, que le decía groserías, que le llegó a golpear en algún punto, que lo amenazaba. Pero también uno de esos empleadores también era amable con él, con ella, cuidaba de esta persona, se preocupaba, le preguntaba cómo estaba. Entonces, en el momento en que esta persona huye del negocio, huye de esta situación de trata de personas, esta persona no se siente culpable, aún meses después de haber escapado de esta situación. Se siente culpable por haber abandonado al empleador que mostraba que era amable con él o ella. Entonces, cuando nosotros tratamos de apoyar a esta persona a que reportara el caso, ese sentimiento de culpa aún estaba presente, aún meses después de haber salido de esta situación. Y eso entonces, eso muestra un poco que esa relación compleja entre la víctima y el traficante, que muchas veces la víctima no se considera a sí misma como víctima, y muchas veces las personas que están en una situación de trata de personas no son conscientes de que están en esa situación. Entonces eso hace también que sea difícil para una persona reconocer y reportar pues una situación de trata de personas. Entonces, aquí presentamos algunas preguntas que se le pueden hacer a una persona que quizás uno sospecha puede estar en una situación de trata de personas. Entonces, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quién te cuida? Entonces, recordemos que esa pregunta es pertinente porque muchas veces las víctimas suelen tener una movilidad restringida. ¿Cómo conociste a tu novio? Háblame de tu tatuaje. Bueno, es específicamente más que todo para la trata de personas con fines sexuales. Alguien toma todo parte del dinero que gana. Eso es muy relevante para la trata de personas con fines laborales, es decir, hay alguna deuda, se le está negando un pago,
¿Te sientes atrapado en tu situación? ¿Alguna vez te han obligado a hacer un trabajo que no querías hacer? ¿Tiene que aportar dinero a su familia o a otros? Entonces, estas son preguntas que quizás puedan ayudar un poco a entender la situación de una posible víctima. Vale, entonces, ¿qué hacer si sospechamos en caso de que hay una persona que se encuentra en una situación de trata de personas? Entonces, bueno, pues en caso, dependiendo de la situación, pues es necesario llamar al 911 y en caso para los menores de edad también presentamos la línea el número del DCFS. Pero también entonces hay que reportar estos casos a la línea directa de acceso perdón, a la línea directa de acceso de víctimas de tráfico humano, que es la que encontramos en la tercera opción. Ya por último, bueno, aquí tenemos el contacto de nuestra directora, Andrea Sherman, y de nuestra coordinadora del programa de educación y divulgación. Esta es una imagen, bueno, está en inglés, no la puedo encontrar en español. Entonces aquí dice, un vecino reportó que había muchas personas que entraban y salían de mi casa y así es como fui rescatado. Entonces, esto es pues la importancia de pues saber cuáles son los elementos en los que una persona puede estar viviendo una situación de trata de personas y pues en qué momento entonces debemos reportar. Ok, muchas gracias, Jessica. Yo sí tengo varias preguntas. Me parece que estuvo muy completa tu presentación. Sobre todo, todo esto es porque, como tú mencionaste, gran parte de las víctimas de trata de personas o no saben que están siendo víctimas de trata de personas o se encuentran recluidos en lugares en donde, no sé, ¿cómo se llama? Granjas, fábricas, hoteles, etcétera, en donde la comunicación la tienen restringida, ¿cierto? Entonces, tú, como mencionaste, nosotros fungimos como jugamos un papel primordial en la identificación de trata de personas para que entonces nosotros, como comunidad, podamos ayudarles a denunciar lo que están viviendo y demás, ¿no? Entonces, en una diapositiva tú mencionaste que los condados del norte y sur son los principales donde ustedes han identificado casos de trata de personas y además que usualmente se da en los salones de uñas o en hoteles, en restaurantes y demás. ¿Ustedes como Asian Association han trabajado con la comunidad como educational outreach o algo así? Para que entonces, como sabemos que es más complicado que las víctimas por sí solas vayan y denuncien, entonces no sé si ustedes han hecho un trabajo inclusive con los miembros de la comunidad, también con los hoteles, hostales, restaurantes y demás, para que ellos sepan qué hacer en caso de que se presente un caso así o que sospechen y a dónde acudir y demás. Sí, bueno, digamos que más que todo Alison Smith, que es nuestra coordinadora del programa de divulgación y educación, ella se ha enfocado mucho en esa área y pues ha presentado este mismo programa de educación en diferentes espacios de la comunidad. Nosotros también, bueno, Erika y yo estamos intentando encontrar otros espacios donde podamos enfocarnos un poco más en la población hispana. Pues porque justamente no somos las encargadas de la parte de la parte de divulgación en español. También depende, tenemos diferentes recursos y sectores donde son referidos a nuestros clientes, como por ejemplo abogados de inmigración. Pues también agradecemos este tipo de espacios, como por ejemplo el que estamos teniendo aquí con el consulado, porque pues son relevantes para nosotras para poder contactarnos con la comunidad. Pero también estamos en todo caso en esa búsqueda de ver en qué otros espacios podemos divulgar. ¿Amaranta? Creo que se nos perdió un poco la comunicación con Amaranta, pero te quiero agradecer muchísimo por tu participación. Aquí tenemos un comentario de Adi Pineda
que nos pregunta si se queda la grabación para compartirla. Y la respuesta es sí, vamos a tenerla toda la semana y siempre va a estar aquí esta plática que estamos teniendo. Esperemos próximamente poder tener estas pláticas de manera presencial aquí en el consulado, pero creo que es muy importante la participación de Jessica y de la asociación, pues para resolver ese tipo de dudas. En el pasado hemos ya trabajado casos específicos, que es muy importante que nos hablen. Esta información obviamente toda deriva en casos específicos, ¿no? Queremos que nos hablen, queremos que contacten a Jessica, queremos que si están en esta situación o conocen a algún familiar que esté en esta situación, pues lo reporten, porque a lo mejor lo pueden estar viendo y decir, no, pues yo no tengo nada que ver con esto, yo no estoy en esta situación, pero sin embargo pueden conocer a alguien que sí esté en esta situación y nos contacten inmediatamente al consulado o a Jessica, a Asian Association. Yo nada más quiero compartir el teléfono del consulado, es el 801-971-7305, es el teléfono de emergencias para que nos contacten si tienen alguna situación como las que nos acaba de describir Jessica. Nuevamente es el 801-971-7305. Jessica, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario final. No, pues muchísimas gracias a usted, en serio, por darnos esos espacios donde podemos divulgar y concientizar a la comunidad acerca de la trata de personas y también dar a conocer el programa de la Asian Association. Muchísimas gracias a ustedes, entonces. Perfecto. Pues creo que no hay más comentarios y no hay más preguntas. Entonces, pues vamos a terminar este live. Creo que ya se pudo conectar Amaranta. Pero si Sí, no, los algo invitamos. pasó, colapsó esto, disculpe. No, no hay problema. Amaranta, ¿algún comentario final? Pues no, yo escuché que ya les comentaste que en caso de que conozcan o sospechen de alguna persona que sea víctima de trata de personas, que se acerquen al consulado, al número de emergencias. Es una línea que está abierta para todos y todas las 24 horas, los 7 días de la semana. Nosotros trabajamos de cerca con Asian Association, entonces ellos nos refieren a personas y nosotros referimos a personas con ellos también. Entonces pueden encontrar en su consulado como el punto de ayuda también de referencia, porque como sabemos, este tipo de casos de trata de personas a veces son un poco más complicados para que la gente se pueda acercar o las mismas víctimas se acerquen y sepan a dónde asistir y quiénes les podrían ayudar. Entonces, pues nada, solo agradecerle a Jessica y me pareció muy importante lo que dijo sobre los recursos. Entonces, en dado caso de que ustedes conozcan a alguien, pueden hablarle a ellos o a nosotros directamente y nosotros podemos hacer la referencia. Muchas gracias. Repito el número de teléfono por si alguien no lo pudo apuntar. Es 801-971-7305. Muchas gracias, Jessica. No, muchísimas gracias a ti. Gracias, hasta luego, sigan conectados. Hasta luego.